Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la solución analítica de la conducción de calor bidimensional. Entonces, regresamos a nuestra ecuación de difusión de calor. Solo que ahora pues es bidimensional, es decir, le agregamos otro término para que finalmente nuestra ecuación quede así. Si pasamos dividiendo la conductividad térmica, nuestra ecuación se vería de este modo. Es decir, segundas parciales de la temperatura respecto a X más la segunda respecto a Y debe ser igual a 0. Muy bien, eso quiere decir que ahora vamos a trabajar en un plano XY. Y ahora necesitamos más condiciones de frontera. Si lo vemos desde el punto de vista matemático, tenemos segundas derivadas respecto a X, por lo que necesitamos dos condiciones de frontera en X. Es decir, una en este lado y otra en el otro extremo. Y si vemos, tenemos segundas derivadas respecto a Y y necesitamos dos condiciones en Y, es decir, una abajo y otra arriba. Ahora pues también necesitamos ubicar el origen. En este caso lo estoy ubicando aquí en esta esquina, es decir, X va a valer desde 0 hasta L y Y va a ser de 0 a H. Y vamos a hacer un ejemplo muy simple, que a pesar de que es muy simple, vamos a ver que la complejidad matemática pues es alta. Vamos a suponer, nos dice que en X igual a 0, la temperatura es 0, es decir, vamos a suponer que en toda esta orilla la temperatura vale 0. Aquí nos dice en Y igual a 0 vale 0, también vamos a suponer que en toda la base la temperatura es de 0. Y nos dice que en X igual a L la temperatura es 0, también aquí es 0. Y lo vamos a resolver de manera general, donde aquí arriba la temperatura puede ser cualquier función de X. Muy bien, pues vamos a reescribirlo ya un poco más matemático. En este video pues va a ser plenamente matemático, con el fin de obtener la solución analítica de la ecuación diferencial parcial. Entonces ponemos nuestra ecuación diferencial parcial de segundo orden con sus condiciones de frontera en X y condiciones de frontera en Y. Entonces aquí me dice para X igual a 0 la temperatura es 0, en X igual a L la temperatura es 0 también, en Y igual a 0 la temperatura es 0 y en Y igual a H vale una función cualesquiera de X. Muy bien, entonces para resolver este tipo de ecuaciones se usa un método que se llama separación de variables. Vamos a suponer que la función de la temperatura XY se compone del producto de dos funciones, una función X que solo es función de X y una función Y que solo es función de Y. Muy bien, entonces veamos esto en qué nos beneficia. Si yo derivo t respecto a x, quiere decir que voy a derivar la función que solo depende de x. La que depende de y la va a ver como una constante y va a salir de la derivada. Entonces la segunda derivada parcial respecto a x equivale a derivar dos veces la función respecto a x, mientras que la función que es respecto a y pues sale como si fuera una constante. Del mismo modo, la segunda parcial respecto a y equivale a derivar dos veces la ecuación que depende solo de y mientras que la función que depende solo de x pues sale como si fuera una constante. Ok, aquí reescribimos las funciones que habíamos obtenido en el paso anterior para sustituirlas aquí. Entonces si me dice segunda parcial
de t respecto a x, pues yo voy a sustituir esto. Y si dice segunda parcial de t respecto a y, voy a sustituir esto otro para tener esta ecuación. Ok, ahora el método me dice separa las variables. Todo lo que dependa de x, pues sepáralo de todo lo que dependa de y. Entonces, si vemos, podemos pasar este término restando y este término lo pasamos dividiendo. Por otro lado, pues este término lo pasamos dividiendo y nos quedan separadas las funciones. Yo tengo aquí segunda derivada de x entre x debe ser igual a menos la segunda derivada de y entre la función de y. El único modo en el cual estas dos ecuaciones pueden ser igualadas, ya que aquí tenemos solo funciones de y derivadas de y aquí tenemos solo funciones de x y derivadas de x respecto a x. Entonces la única forma en la que pueden estar igualadas es que estén igualadas a una constante. Esta constante la vamos a llamar lambda cuadrada. Ok, entonces separamos ya nuestras variables y lo igualamos a lambda cuadrada. Entonces, segunda derivada de y entre, segunda derivada de x respecto a x entre x es igual a lambda cuadrada, y aquí tenemos un signo menos. Segunda derivada de la función y respecto a y entre y también es igual a lambda cuadrada. Entonces podemos, si esto lo paso multiplicando aquí y restando, tenemos esta ecuación. Y ahora si esto con el signo menos lo paso multiplicando, en este caso pasa sumando, y obtengo esta ecuación. Ahora si observamos, tengo dos ecuaciones diferenciales, pero en este caso ya no son parciales, ya son ordinarias, porque tengo una función que solo depende de x y tengo otra función que solo depende de y. Es decir, ya puedo resolverlas por separado. Además, este valor lambda, debemos considerar que lambda puede ser igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. Y para eso pues tenemos que resolver los tres casos. Vamos a ver, para lambda igual a 0. Si lambda es igual a 0, hay que recordar que aquí estaba dividido entre x, pero lambda es igual a 0, entonces lo puedo pasar multiplicando y me queda que la segunda derivada es igual a 0. Lo mismo pasa con y. La solución de esta ecuación diferencial es una línea recta. Entonces x, que solo depende de x minúscula, pues esta es su solución. Y podemos ver, si derivo una vez me va a quedar c1. Si derivo otra vez me queda 0. Entonces sí cumple que la segunda derivada es 0. Y como la ecuación es la misma, vemos que la solución pues va a tener la misma forma. Entonces quedamos que la temperatura es el producto de la función x mayúscula, que es función de x, por y mayúscula, que es función de y minúscula. Y además pues debe de cumplir con las cuatro condiciones de frontera. Que x evaluado en 0, la temperatura sea igual a 0. En x igual a L, la temperatura también sea 0. En y igual a 0, la temperatura 0. Y en y igual a h, pues debe de dar igual a cualquier función de x, una función cualesquiera de x. Muy bien, pues vamos a ver con la primera condición de frontera. Me dice x vale 0 y la temperatura también debería de valer 0. Entonces vamos a sustituir. En vez de escribir x, pues escribo el 0 y debe ser igual a 0. Si vemos, todo esto lo puedo pasar dividiendo, todo lo que depende en y lo puedo pasar dividiendo.
y obtengo que la constante 2 vale 0. Ahora veamos qué pasa con L, x igual a L. Sustituyo la L, sabemos que C2 vale 0. Del mismo modo, todo este término lo puedo pasar dividiendo 0 entre todo este término, y lo que voy a obtener es que C1 también vale L, que diga C1 también vale 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? 0 por x da 0 más 0, 0. 0 por lo que sea me va a dar 0, es decir, yo ya obtuve la solución trivial. Esta solución no me sirve. Lo podemos ver también con las condiciones en y. Si sustituyo que para y igual a 0, la temperatura va a valer 0, también obtengo que la constante 4 es igual a 0. Y me dice que si sustituyo y igual a h, debo de tener una función de x. Yo ya tengo aquí que es el 0. 0 por lo que sea me va a dar 0. No puedo obtener una función de x. Es decir, este valor de lambda igual a 0 no me sirve. Tenemos que checar ahora el caso de lambda mayor a 0. Entonces pues tenemos nuestras ecuaciones diferenciales. En este caso pues ya no se puede quitar este término, puesto que estamos suponiendo que lambda sí existe y es mayor que 0. En este caso pasó multiplicando por x y restando este término. Aquí tenía un signo menos, pasó multiplicando, y al regresar de este lado pues quedó con signo más. Aquí tenemos la solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial. Tenemos que probar las condiciones de frontera. Me dice que cuando x valga 0, la temperatura debe valer 0. Muy bien, entonces sustituimos x igual a 0 y la temperatura debe de dar 0. Por lo tanto nos queda esta ecuación. C1 más C2 es igual a 0. De aquí podemos ver que C2 es igual a menos C1. Sustituimos la segunda condición de frontera. Nos dice cuando x valga L, la temperatura también debe valer 0. Sustituimos. C2 es igual a menos C1. Lo sustituimos aquí. Lo factorizamos. Entonces vemos que para que valga 0, pues C1 tendría que valer 0 y regresamos a la solución trivial, ya que aquí no podemos hacer que este término valga 0 para cualquier longitud, ya que la longitud pues es un número positivo. Lo que también podría pasar es que lambda valga 0, sería la única forma, pero regresaríamos también a la solución trivial, ya que si lambda es igual a 0, vamos a ver que 0 por lo que sea va a dar 0. El seno de 0 es 0. Aquí el coseno de 0 es 1, pero nos quedaría que la constante 3 también vale 0. Entonces, lambda positivo tampoco nos sirve. Vamos a resolverlo para lambda cuadrada menor a 0. En este caso se intercambian los signos. Aquí tenemos el signo más, ya que estamos suponiendo que lambda cuadrada pues va a tener un signo menos. La solución ahora quedan intercambiadas. Ahora tengo aquí C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. Y vamos a sustituir las condiciones de frontera. Me dice que en x igual a 0, la temperatura debe valer 0. Sustituyendo, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, tenemos que C1 es igual a 0. Vamos a sustituir la segunda condición de frontera en x. Si x es igual a L, también debe valer 0.
Ya sabemos que C1 vale 0, entonces este término se va. Nos queda este, es C2 seno de lambda L. Y ahora aquí tenemos que ver que C2 no sea igual a 0 porque tendríamos también la solución trivial. Para eso entonces nosotros necesitamos conocer cómo es la función seno. La función seno parte en x igual a 0, vale 0, pero vemos que también vale 0 cuando vale pi, también vale 0 cuando vale 2pi. Si siguiéramos esta gráfica, 3pi, 4pi, 5pi, vemos que en cualquier múltiplo de pi vale 0. Entonces aquí sí podríamos hacer que se cumpla la segunda condición de frontera si esto vale cualquier múltiplo de pi. Entonces pues aquí podemos hacer la igualdad. Los múltiplos de pi, npi, es igual a lambda l. Podemos saber que entonces lambda es igual a npi entre l. Y se va a cumplir la segunda condición de frontera. Ahora falta en y. En y tenemos la solución de la ecuación diferencial. Ahora hay que ver que cumpla con las condiciones de frontera. Nos dice en y igual a 0, la temperatura debe valer 0. Si hacemos que y es igual a 0, obtenemos que C3 es igual a menos C4. Y también nos dice que cuando y es igual a h, tengamos una función de x. Vamos a ver. Entonces, quedamos que la solución de la temperatura es la multiplicación de ambas soluciones. Aquí tenemos la solución de x mayúscula, que habíamos quedado que es C2 seno de npx entre L. Npi entre L pues es lambda. Aquí también pues teníamos lambda por y, que ya está evaluado en h. Lo estamos evaluando en h para que precisamente veamos que nos da esta función respecto a x. Aquí vemos que tenemos C3 menos C3 y la exponencial una positiva y otra negativa. Si recordamos la identidad trigonométrica, vemos que es el seno hiperbólico de esto. Sería entre 2. Si aquí tuviera entre 2, como no lo tiene, pues aquí queda un 2. Entonces, hay que recordar que por el principio de superposición, la solución general es igual a la suma de todas las soluciones. Y ya vimos que se cumple cuando n es igual a 1, a 2, a 3, a 4. Entonces tenemos que realizar la suma de todas las soluciones. Aquí agrupamos el producto de las constantes. Van a ir variando. Entonces aquí, si lo vemos, tenemos el seno hiperbólico, pero ya evaluado en npi h entre l. Entonces, ¿existe algún modo que una sumatoria de senos que tengan múltiplos de la frecuencia me dé una función? Pues sí, precisamente es una serie de Fourier. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que f de x es igual a 100. Es una constante. Y para facilitar un poco los cálculos, vamos a suponer que L y H son iguales a pi. Eso quiere decir que vamos a tener un cuadradito que vale en x 3.1416, en y 3.1416. Las tres temperaturas valen 0 y arriba la función va a ser igual a 100, va a ser una función constante. Y aquí tendríamos que hacer la serie de Fourier tal
de tal modo que podamos encontrar estos coeficientes. Y pues aquí ya está. Si nos damos cuenta, a pesar de que es un ejemplo muy sencillo, con condiciones de frontera muy sencillas, se requieren amplios conocimientos de matemáticas para poder resolverlo. Entonces, aún faltaría, digamos, agregar la dirección z y la variación respecto al tiempo. Son matemáticas muy complejas, es por eso que existen los métodos numéricos, que en un próximo video vamos a ver el método de diferencias finitas. Y vamos a comparar las soluciones. Esta es la solución analítica. Dijimos que en X valía 3.1416, en Y también valía 3.1416. Aquí la temperatura es de 0, 0, 0. Lo podemos ver aquí por el código de colores. Y aquí arriba es de 100. Se alcanza a ver una pequeña variación, ya que en la solución analítica que puse para graficar solo puse 11 términos. Si nos damos cuenta, pues es una sumatoria infinita la solución analítica. Es decir, son infinidad de términos tal que, digamos, se aplane aquí a los 100 grados. Como no está hecho, digamos, con más términos, por eso se alcanza a ver aquí una pequeña oscilación. Entonces, en este video pues vimos cómo obtuvimos una solución analítica de un ejemplo sencillo, sin embargo pues las matemáticas involucradas pues son de nivel alto. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.